cordial saludo a todos ustedes, mis estimados amigos y amigas. Les saluda Kevin Ruiz y les doy la bienvenida al podcast Leer por Puro Gusto. En el episodio de hoy vamos a volver a los libros y he querido que el retorno sea de una forma magistral. Hoy contaremos la historia de El extranjero, una novela de Albert Camus. Camus, de nacionalidad francesa, escribió también la novela La peste, una novela muy interesante para los que vivimos el tiempo del COVID y los encierros. Publicó también ensayos filosóficos, como El mito del Sísifo y El hombre rebelde. El extranjero es en sí la representación del pensamiento filosófico del absurdo del ser. Camus fue un ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1956, a la edad de 44 años. Lamentablemente, un par de años después fallece en un accidente automovilístico. Accidente que hasta el día de hoy sigue siendo materia de diversas hipótesis que niegan que haya sido justamente eso, un accidente, y por todo lo contrario, un asesinato planificado debido a sus inclinaciones políticas. El extranjero es la primera novela publicada de Albert Camus. En el año 1942 fue la publicación. Tiene como protagonista a Merzboul, un hombre soltero, sin hijos, de mediana edad, aproximadamente entre 30 a 40 años, de nacionalidad argelina. La historia está ambientada justamente en Argelia, que hasta el año 1962 fue colonia de Francia. La primera parte de la novela comienza así. Mamá ha muerto. Es la frase con la que nos recibe Merzboul, una noticia que recibió mediante una llamada telefónica. Desde que pasó a su madre al asilo, él llevaba años viviendo solo. Lo decidió así porque se dio cuenta de que no se hacía en compañía y también por un tema económico. Cuando estaban juntos casi no hablaban. Lo mejor había sido el asilo. La llamada le indicó también la fecha del velorio y el entierro. No le quedó más remedio que pedir permiso a su jefe y tomar el bus para ir al asilo, ya que el lugar quedaba a varias horas de Argel, capital de Argelia, que era donde él vivía. La visita al asilo no tuvo mayores complicaciones. Habló con el encargado, le dijo que su madre había sido una señora encantadora, muy querida por todos sus amigos del lugar, pero la vida es así, a todos nos llega la muerte. Durante el velorio se acercaron varios ancianos a darle el pésame, incluso uno que aparentemente era el más cercano, posiblemente su novio del asilo, o como pueda llamársele. En determinado momento le preguntaron si deseaba ver el rostro de su madre antes de cerrar el ataúd, pero Merzboul prefirió que no. Le ofrecieron café con leche, y él en agradecimiento ofreció un cigarrillo. Al día siguiente, en el entierro, hizo demasiado calor, pero también se hizo sin sobresaltos. El acto se había consumado, su madre ya había sido enterrada. Era un capítulo terminado en la vida de Merzboul. En pocas palabras, nada había cambiado realmente. Todo tenía que continuar. Ya de regreso en Argel, decide distraerse un poco yendo a la playa a darse un baño en el agua salada y caliente del mar. Allí se encuentra con María, una ex compañera del trabajo a la que no veía desde hace buen tiempo. Merzboul había deseado a María en la época en la que trabajaban juntos, pero no llegó a pasar nada entre ellos. Ahora, María, con los rayos del sol iluminándole el rostro y el cabello moreno, se veía incluso más hermosa que antes. Nadaron juntos un buen rato, rozaron sus pieles arenosas y hasta hubo un pequeño beso en un determinado momento. Cuando comenzó a caer el sol, ya era hora de retirarse. Merzboul invitó al cine a ver una película, una cómica, que era lo que pasaban en esos tiempos solamente. Dato curioso, María notó que en las ropas de Merzboul había una corbata negra, lo que significaba que estaba de luto. En el cine continuaron con los besos, las caricias. La película estaba entretenida, sí, pero más lo estaban las ganas que se tenían el uno del otro. Cuando terminó la película, fueron al departamento de Merzboul y pasaron la noche juntos, disfrutando de sus cuerpos. Desde ese momento comenzaron a verse muy seguido, casi siempre en el departamento de Merzboul. Cuando las relaciones amorosas comienzan, son idílicas. Al día siguiente era lunes y tocaba trabajar. Al volver a su casa, Merzboul se cruzó con un vecino, un hombre llamado Raimundo. Un hombre que digamos le caía medianamente bien a Merzboul, aunque se decía que vivía de las mujeres, es decir, era proxeneta.
Raimundo le invitó a comer en su departamento y Mersaúl aceptó. Mientras comían carne y bebían vino, Raimundo le comentó que ese mismo día en la mañana se había agarrado a golpes con un sujeto en el tranvía, un árabe. Para dar un contexto un poco mejor de por qué digo árabe, y la novela también, es que en esa época en la que está narrada la historia, año 1930-1940, los árabes en Argelia eran como los latinos en España o en Estados Unidos. Había siempre una mala fama por su nacionalidad. Y en gran parte, bueno, al menos en esta historia, era cierta. Volviendo a la historia, este encuentro con el árabe y Raimundo no había sido casualidad en realidad. El árabe era hermano de su pareja, o su expareja, ya que habían terminado porque esta mujer le había mentido a Raimundo en temas de dinero. Él ya le había dado un par de golpes y le había dejado como castigo, pero decía que sentía que tenía que castigarlo un poco más. Entonces le pide a Mersaúl que escriba una carta, porque por su trabajo él sospechaba que era bueno en esas cosas. Le pide que escriba una carta para la mujer fingiendo o pidiendo una reconciliación. De esa forma se volvería a juntar con ella y Raimundo tendría la oportunidad de castigarla una vez más. Pasan los días y de alguna manera los días eran ahora más agradables. Ahora existía María en la vida de nuestro buen amigo Mersaúl. Llega nuevamente el fin de semana y los tórtolos van a la playa a bañarse. Él la ve hermosa, como siempre. Su rostro es como una flor, piensa. Mientras sus cuerpos son bañados por los rayos del sol, se besan y disfrutan de la compañía que se hacen entre ellos mismos. Regresan al departamento de Mersaúl y prácticamente saltan juntos a la cama a hacer el amor. Nuevamente es domingo. Los enamorados despiertan al mismo tiempo, pero él se levanta primero de la cama y sale a comprar carne para el almuerzo. Al volver, escucha la voz de una mujer en el departamento de Raimundo. Mersaúl entra y ve a María con una de sus camisas puestas. Esta le queda grande, obviamente, pero verla así hace que Mersaúl tenga nuevamente deseos de ella, de sus labios, de su cuerpo. Ella le sonríe y le pregunta si él la ama. Mersaúl le dice que en realidad eso no tiene importancia, pero que le parecía que no. María se pone triste, pero luego le resta importancia y comienzan a preparar el almuerzo con la carne. De repente oyen gritos y golpes muy fuertes. Salen a ver qué sucede y es Raimundo golpeando a una mujer en su departamento. Los gritos son aterradores, tanto así que María le dice a Mersaúl que llame a un policía, pero él le responde que no le gustaban los policías. No obstante, aparece uno que había traído un vecino. Este oficial toca la puerta y la mujer sale corriendo a esconderse detrás de él. Raimundo también sale, pero se queda en la puerta. El agente le pregunta su nombre y le dice que se quite el cigarrillo que tiene en la boca. Al negarse, el agente le da una cachetada tremenda a Raimundo. Raimundo es un bravo con los golpes, hay que admitirlo, pero se resiste de responderle, obviamente porque es un policía. Se retira con la mujer y le dice a Raimundo que espera la citación de la comisaría para que pueda declarar. Quizá por la forma en la que estoy contando la historia pareciera que Mersaúl es un hombre normal, pero en realidad no lo es, o al menos para los parámetros de nuestra sociedad en general. Mersaúl es un hombre frío, muy frío, o mejor dicho, indiferente. La manera que tiene de analizar las cosas, la vida misma, demuestra lo poco que le importa la mayoría de asuntos y lo poco preocupado que lo tiene, si es que realmente le llega a preocupar en algún grado. Esto lo vamos a ver de una forma más marcada conforme vayamos contando la historia. Luego del episodio narrado, María se despide y al rato Raimundo va a visitar a Mersaúl. Conversan y concluyen que la mujer ya había sido castigada lo suficiente, aunque en realidad las conversaciones que estos dos tenían eran más de por sí monólogos de Raimundo y un Mersaúl que asentía o correspondía solamente. Pero en fin, para celebrar entre comillas, salen, juegan billar, comen algo y luego regresan a los departamentos. Se encuentran allí con Salamano, un vecino que ya era también de la tercera edad y siempre andaba con un perro que también era de la tercera edad. Este perrito tenía todo su cuerpo lleno de costras, ya por la edad aparentemente. El señor estaba preocupado. Justo ese día su perro se había perdido y no sabía qué hacer.
Pasan unos días y Raimundo llama al trabajo a Mersaúl para comentarle que un amigo suyo tenía una casa de playa y los estaba invitando a pasar el siguiente domingo ahí. A Mersaúl le pareció una buena idea, obviamente le encantaba la playa, pero ese día ya había quedado con una amiga, o sea, María. Raimundo le dice que no había problema, que podía llevarla, se divertiría también, claro, si es que a ella no le incomodaba pasar el rato con 3 hombres, ¿no? Más tarde ese mismo día el jefe de Mersaúl lo llama a su oficina. Él pensaba que era para decirle que deje de hablar por teléfono en vez de estar trabajando, ¿no?, por la llamada de Raimundo. Pero por todo lo contrario, no, le propuso un ascenso que incluía irse a vivir a París y ser administrador de una sucursal en ese lugar. Mersaúl era relativamente joven, no tenía más de 40 años y estaría en una gran ciudad y con mejores prestaciones. Para muchos eso sería un sueño, ¿no? Vivir en París. Pero Mersaúl rechazó la propuesta. Su jefe, sorprendido, le dijo que no entendía cómo no tenía anhelos en la vida, cómo no tenía ambición. No lograba entenderlo realmente. Mersaúl le dijo que la idea era buena, pero que se sentía a gusto donde se encontraba. Argel le parecía una ciudad agradable. Cambiar de vida no se le antojaba en esos momentos. Cuando se acabó la reunión, volvió a su lugar, un poco culpable para sus adentros, puesto que su jefe se enojó con él. Pero no era culpa suya, al final era su decisión. Cuando era joven, piensa Mersaúl, él tenía muchas metas, muchos planes, pero con el pasar de los años, se había dado cuenta de que esas ambiciones no tenían una importancia real. En la noche lo volvió a buscar Salamano, triste porque no encontraba a su perro. Tampoco estaba en la perrera, como le habían sugerido ir a buscarlo. Se pusieron a conversar un rato y Salamano le comentó que en el barrio habían hablado mal de él respecto de su madre, del motivo por el cual la había puesto en el asilo, pero que Salamano le entendía, ¿no? La edad es algo que no puede cambiarse. Mersaúl no sabía ese detalle, pero comenzó a excusarse explicándole que había sido un tema difícil, ¿no? Principalmente por lo económico, y que de igual forma ella se pasaba los días solas, y cuando estaban los dos casi no tenían de qué hablar. Al menos en el asilo, ella conversaba con gente, tenía una vida, tenía amigos, tenía quehaceres. Tenía, claro, porque ella había fallecido. Salamano le dio la razón y se despidió diciendo: espero que los perros no ladren esta noche. Siempre me parece que es el mío. Uno de esos días en la semana, en uno de los encuentros con María, ella le preguntó si quería casarse con ella. Él le respondió que él era indiferente y que si quería podían hacerlo. Le volvió a preguntar si la amaba, pero él le respondió lo mismo, que no. ¿Por qué casarte conmigo entonces? Le dijo que no tenía importancia. Una conversación interesantísima, ¿no? Mersaúl es un éxito. Al final María le dijo que ella también quería casarse con él, pero que le parecía un ser extraño, obviamente, y que sin duda lo amaba por eso. Pero quizá un día de esos también le llegue a aborrecer por la misma causa. En fin, llegó el domingo y María, Mersaúl y Raimundo partieron a la casa de playa del amigo. Cuando salieron, en la puerta de los departamentos donde ellos vivían, Raimundo le hizo notar a Mersaúl que al frente había un grupo de árabes. Uno de ellos, una curiosa casualidad, era el hermano de su ex. Al parecer los estaban siguiendo. Olvidándose de ese incómodo detalle, llegaron a la playa, les presentaron al amigo, que se llamaba Mason, un hombre ya entrado en años, y sin alargar más presentaciones se zambulleron en la playa. Sumado al excelente clima del día, era verdaderamente una sensación agradable estar dentro de toda esa agua salada. Estaban tan relajados que sintieron que ya había pasado toda la mañana. Todos tenían hambre, así que fueron a almorzar a la casa de Mason. Afortunadamente tenía esposa, y con María se hicieron amigas rápidamente. Cuando Mersaúl las vio conversando, pensó que en verdad iba a casarse. Terminaron de comer y se dieron cuenta que eran recién las 11:30 de la mañana. Todos se pusieron a reír y los hombres decidieron salir a caminar para bajar la comida. Las mujeres, en cambio, quisieron quedarse a conversar y para eso debían de retirar a los hombres de la casa. Caminando, Mersaúl se sintió adormecido, tanto por la barriga llena como por el sol que le caía en su cabeza desnuda. De rato en rato escuchaba lo que hablaban Mason y Raimundo. Al parecer se conocían desde hace mucho tiempo
y tenían mucha confianza. Todo le pareció un sueño a Mersaúl. Veía de diferentes colores el mar. Al cabo de un rato de caminar, unos metros más allá, lograron divisar a los árabes, y Raimundo le dice a Mason: es él. Yo voy por ese, Mason. Tú al segundo, y si aparece uno más, es tuyo, Mersaúl. Son las indicaciones que Raimundo les da antes de la batalla. Siguieron caminando lentamente, y cuando estuvieron frente a frente, Raimundo no esperó algún llamado ni nada y fue directo por su presa. Como todo un campeón, le asestó un par de golpes bien fuertes y luego llamó a Mason porque ya se venía el otro árabe. Mason de igual forma golpeó de tanta intensidad al otro árabe que lo mandó a la arena en un segundo. Parecía que ya estaba todo terminado. Raimundo siguió golpeando en el piso al árabe como una piñata. Con tanta confianza que estaba, miró a Mersaúl y le dijo: vas a ver lo que va a cobrar. Pero justo en esa distracción, el árabe sacó un cuchillo. Mersaúl le gritó advirtiéndole, pero ya era todo demasiado tarde. El árabe le hizo un corte en el brazo y en la boca a Raimundo. Luego de este acto, los árabes huyeron, y los tres amigos fueron a un médico que era amigo de Mason, que justo tenía una casa de playa también allí. Fueron donde las mujeres y Mersaúl comenzó a explicarles qué había sucedido, pero como era de esperarse no entendían palabras por la preocupación al ver toda la sangre que había salido del labio de Raimundo. Al final, el médico les dijo que no había sido nada serio. Eran cortes superficiales. Raimundo tenía un parche del lado de la boca y el brazo vendado. Sin embargo, ya no sonreía más. Avisó que saldría a caminar y tanto Mason como Mersaúl se ofrecieron a acompañarlo. Pero Raimundo los insultó y les dijo que no, que quería estar solo. Aún así, Mersaúl fue detrás. Y allí estaban nuevamente, caminando, pero esta vez en silencio. El sol era el mismo, parecía mediodía otra vez. Se había paralizado prácticamente el tiempo y el calor seguía igual de sofocante o incluso aún más. Llegaron a lo que podría llamarse una laguna o un manantial, y a un lado estaban los árabes echados, descansando. Raimundo traía un revólver consigo. Se acerca a Mersaúl un poco y le dice: ¿lo tumbo? Mersaúl piensa que si le dice que no, haría lo contrario. Entonces le dice lo siguiente: sí, pero primero que diga algo. Sería feo disparar así nada más. Entonces voy a insultarlo y cuando me conteste, lo tumbaré. Sí, pero si no saca el cuchillo, no puedes tirar, le responde Mersaúl. O mejor tómalo de hombre a hombre y dame el revólver. Si el otro se mete o saca el cuchillo, lo tumbo yo. Estuvieron así varios segundos. Sin embargo, los árabes terminaron por alejarse y Raimundo y Mersaúl hicieron lo mismo. Raimundo pareció de mejor ánimo y hasta habló de regresar a casa para comer algo por ahí. Volvieron donde Mason, pero Mersaúl decidió no entrar. Estaba cansado de intentar dar explicaciones a las mujeres y había terminado también por sentir agradable el calor que le caía a todo el cuerpo. Sin pensarlo ni planificarlo, Mersaúl inició una nueva caminata y terminó otra vez en la laguna. Esta vez se encontró solo al árabe que era el hermano de la exmujer de Raimundo, echado igualmente, mirando al mar. Mersaúl se quedó quieto. Se dio cuenta que aún contaba con el revólver en su bolsillo. Pensó por un instante qué debía hacer. Parecía que el tiempo otra vez estaba paralizado. El sol no se había movido ni un milímetro en el firmamento. Dio un paso y el árabe saltó y sacó su cuchillo, el cual, con los rayos del sol, se alargó resplandeciendo hasta chocar en la arena, como una espada de luz. Leeré la escena que sigue. No sentía más que los símbolos del sol sobre la frente, que, indiscutiblemente, de refulgente lámina surgía del cuchillo, siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y me penetraba en los ojos doloridos. Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió. Toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces,
Tiré aún 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara, y era como 4 breves golpes que daban en la puerta de la desgracia. La segunda parte de la novela comienza con Mersaúl ya en la carceleta. Como es de esperarse, ni siquiera pensó en un abogado. Le comentaron que el Estado podría asignar uno, y él, contento con eso, dijo, qué buena administración tiene el sistema de justicia de Argel. Cuando se reunió con este abogado, este intentó acordar con él un plan, sobre el caso y todo eso, pero quedó inconforme con las respuestas de Mersaúl, sobre todo con lo concerniente a lo de su mamá. Mersaúl no entendía qué tenía que ver eso con la situación actual, pero el abogado le dijo que en realidad él no sabía cómo funcionaba el sistema de justicia y que tenía que hacerle caso. Los interrogatorios por los fiscales inicialmente eran simples, repetitivos, datos personales, contar lo sucedido una y otra vez. Sin embargo, un día fue interrogado por un juez. Este le preguntó que vuelva a contar lo sucedido. Mersaúl lo hizo. Sin embargo, se detuvieron en el momento del primer disparo, el que había terminado con la vida del árabe. ¿Por qué entonces disparar otras 4 veces a un cuerpo que ya estaba ahí, inerte, tendido? Mersaúl no supo qué responder. Quería justificarse con el sol, la arena, el mar, el sudor que le caía por la frente, pero ya estaba cansado, así que decidió callar. El juez le sacó entonces un crucifijo, le dio un sermón sobre Jesús, sobre Dios, sobre el cristianismo en general, y se puso a saltar en su asiento. Le preguntó hasta 2 veces si él creía en Dios. En ambas ocasiones Mersaúl respondió que no creía en Dios. Y así pasaron 11 meses. Luego de ese encuentro, los demás fueron para él mucho mejores. Ya no hubo sermones ni exasperaciones. El juez lo acompañaba a su celda siempre que terminaban con más interrogatorios breves y se despedía diciéndole: es todo por hoy, señor Anticristo. Y en un inicio no estuvo en la cárcel de verdad. Como pasa en estos casos, primero lo llevaron a una carceleta de una comisaría. Allí se encontró con otros árabes. Cuando lo vieron entrar se rieron de él. Uno le preguntó por qué lo habían detenido. Él respondió: maté a un árabe. Y nunca más volvieron a reírse de él todo el tiempo que estuvo ahí. Los días en su celda al inicio fueron muy difíciles, principalmente por la ausencia del cigarrillo. Cuando pidió su cajetilla que tenía en sus pertenencias, le dijeron que no se lo iban a devolver. Luego entendió que la cárcel era un castigo. También el prescindir de sus objetos favoritos era parte del castigo mismo. Los días se hacían muy largos al inicio también, pero luego no. Terminó por crear un juego que consistía en recordar su departamento de esquina a esquina. Cada que empezaba recordando, podía divisar más y más cosas. Dormía de 14 a 18 horas diarias. Nos vamos dando cuenta de que es estar en la cárcel. Estaría de más decir que en quien pensó más fue en María. Al inicio sí. Luego simplemente pensaba en mujeres, en todas las que había poseído cuando era libre. María solo pudo visitarle un día. Luego no se lo permitieron más porque no era su esposa. Como siempre, en ese día él la vio hermosa. Su sonrisa nunca dejó de estar durante toda la entrevista. Cuando salgas de aquí nos casaremos. ¿Lo crees?, le respondió Mersaúl. Lo que más recordó de esos días fue la frase de su madre: uno acaba por acostumbrarse a todo. Y en efecto, se había terminado acostumbrando a sus días en la cárcel. Se había hecho la idea ya de que era un hombre que no tenía cómo ir a la playa, no tenía cómo ir a comprar pan, no tenía cómo mirar por el balcón. Nada de eso, todo había quedado en el pasado. Y cuando llegó su juicio, era nuevamente verano. Los medios de comunicación estaban allí, habían inflado el tema y había mucha gente, incluso sus amigos, obviamente, por supuesto María. Uno de los reporteros le dijo que era porque en estas épocas no había muchas noticias, así que su caso era la excusa para darle más sonido a la radio y más letras a los periódicos. Comenzó el juicio y el fiscal comenzó a hablar. Sorprendentemente su tesis casi no tocaba el tema del asesinato. En cambio, los detalles estaban en la mamá de Mersaúl. ¿Es verdad que no quiso ver por última vez el rostro de su madre? ¿Es verdad que no lloró en su entierro? ¿Tomó café con leche? ¿Fumó e invitó incluso un cigarrillo al guardián? ¿Solo el día siguiente del entierro de su madre inició usted una relación irregular con una mujer?
¿Vieron una película de comedia nada más el primer día de luto? ¿Amó realmente usted a su madre? Uno a uno fueron pasando los testigos: el encargado del asilo, el guardián del asilo, Salamano, Celeste, que era el dueño del restaurante donde él comía regularmente, su amigo Raimundo y hasta María. Todos quisieron ayudarle, pues tenían a Mersaúl como un hombre de bien, como un buen amigo, como un amante leal. Pero las respuestas que daban parecía que lo hundían más. Cuando le tocó a él las preguntas, casi ni respondió. Se sentía extremadamente cansado y aburrido. Al momento en que le preguntaron por el asesinato en sí, él intentó excusarse, pero terminó diciendo que fue porque hacía mucho calor. Todo el mundo comenzó a reír. Cuando le tocó exponer a su abogado, no lo hizo tan bien como el fiscal. Dijo lo que todos sabían, que Mersaúl era una buena persona, que sí amaba a su madre, que a él le constaba, que estaba seguro de eso, y que solamente había cometido un solo error ante la justicia durante toda su vida. Una vez terminado el juicio, el fiscal pidió que la sanción sea la pena capital, que en esa época era la guillotina. Sí, exacto. El fiscal había pedido que le corten la cabeza a Mersaúl. Y bueno, luego de unos momentos esperando cuál iba a ser el veredicto final, la sentencia fue esa. Mersaúl había sido condenado a muerte. Nuevamente en su celda, Mersaúl comenzó a pensar en dos situaciones que partían de una: apelar la sentencia. La primera situación era que aceptaran su apelación, y lo tranquilo que podría estar de eso, saber que viviría, no importa que sea estando muchos años en la celda, vivir era lo bueno. Lo segundo era que le cortaban la cabeza, y lo malo que sería dejar de vivir, de no ver a María nunca más, de no disfrutar nuevamente de los pies en la arena, de toda esa agua salada en su cuerpo, el simple hecho de elegir salir y caminar a donde le diera la gana, de que su vida se acabara antes de cumplir los 40. Estos pensamientos eran los que definían sus días y noches. Pensar en uno le causaba alegría y una paz tremenda. Lo segundo le causaba mucha angustia. Afortunadamente en todo ese tiempo nunca llegó a escuchar pasos desconocidos en su pasillo que, digamos, le hubieran advertido que su día final había llegado. Como decía su madre, otra vez, nunca se es completamente desgraciado. Como es de costumbre para los condenados a muerte, un padre intentó visitarlo en varias ocasiones, pero Mersaúl se negó. Le dijo que no creía en Dios. Veía innecesaria la conversación que pudiera surgir de eso. Perdería tiempo, que era justamente lo que ya no tenía. Sin embargo, un día el padre se metió a su celda sin permiso. Le insistió en que debía de creer en Dios, que era lo mejor, que su situación lo meritaba, pero Mersaúl siguió negándose. La conversación se tornó entonces violenta, tanto así que Mersaúl terminó agarrando por el cuello la sotana al padre y los guardias tuvieron que llegar para separarlos. Luego de este suceso, dejó de pensar como lo hacía antes. Se olvidó de la apelación, de los pros, de los contras. Soltar tal grado de cólera le liberó también el alma. ¿Qué pasaría luego de que muera? María amaría a otro hombre, pero eso estaba bien, era algo natural, tenía derecho. Raimundo tendría otro camarada, Salamano otro perro, la vida seguiría su rumbo. Él había disfrutado su vida, había sufrido, había pasado momentos difíciles, como este, pero al final había tenido una vida feliz. Voy a leer la última parte. Por primera vez desde hace mucho tiempo pensé en mamá. Me pareció que comprendía por qué, al final de su vida, había tenido un novio, por qué había jugado a comenzar de nuevo. Allá también, en torno de ese asilo en el que las vidas se extinguían, la noche era como una tregua melancólica. Tan cerca de la muerte, mamá debía de sentirse allí liberada y pronta para revivir todo. Nadie tenía derecho de llorar por ella. Yo también me sentía pronto a revivir todo, como si esta tremenda cólera me hubiera purgado del mal, vaciado de esperanza. Delante de esta noche cargada de presagios y de estrellas, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al encontrarlo tan semejante a mí, tan fraternal, en fin, comprendía que había sido feliz y que lo era todavía. Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo,
Me quedaba esperar que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio. Bonus track. Siempre luego de leer esta novela me quedaba con la curiosidad de la pena capital. En 2024 se llevaron al menos 1518 ejecuciones, según Amnistía Internacional. Medio Oriente fue la región con el mayor número de casos. En 2023 se impusieron al menos 2.428 nuevas condenas a muerte en 52 países. En Estados Unidos, la última ejecución federal fue la de Dustin Hicks, quien fue ejecutado el 16 de enero del 2021. ¿Y quién fue Dustin Hicks? Un hombre partícipe del asesinato de 3 mujeres. Su sentencia se dio en el año 2001, pero recién en el año 2021 fue que se dio su ejecución. Más o menos en el tiempo del COVID, ¿no? Se ha realizado una película del extranjero en el año 1967. Tiene muy buenas críticas, es una muy buena película. El extranjero es mi novela favorita. Y no se asusten, ¿no? No es por el asesinato, ni por la pena de muerte, ni porque me caigan mal los árabes. Ojo. Sino por el personaje mismo. Mirsaúl es un genio, es un hombre despreocupado, inteligente para socializar, bueno, entre comillas, ¿no? Socializar. Si es que eso le podemos llamar socializar, de todas maneras. Era un hombre que disfrutaba tranquilamente de su vida. Claro que a un extremo tal que ya era inaceptable para nuestra sociedad. Sin embargo, creo yo que hoy en día casi todos quisiéramos vivir como él. Quizá no indiferentes, pero sí despreocupados. La banda The Cure hizo una canción sobre esta novela. Se llama Matando a un árabe. Explícita, ¿no? Les recomiendo de verdad leer los ensayos El mito del Sísifo y El hombre rebelde. El primero es más corto y fácil de leer, pero ambos son demasiado buenos, son interesantísimos, de verdad. Los recomiendo totalmente. Y por último, este libro en especial, me refiero al extranjero, recomiendo que sea leído. No les va a tomar más de un par de días, es una novela corta. Más allá de escuchar este resumen o de ver la película de repente, leer la novela te va a dar una visión única del mundo de Mirsaúl o de Camus, ¿no? Es de verdad interesantísima la historia y la forma en la que él describe o va contando qué es lo que siente o lo que no siente. Incluso cada palabra se te queda grabada. Y bueno, gracias por escuchar nuevamente. No olviden suscribirse. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y que tengan un excelente día. Muy buenas noches.